Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Mm, Estoy comiendo caramelo porque si no me da tos. Hoy os voy a hablar de la mezquita de Córdoba. Me parece que ya la he hablado. No sé si he hablado de ella tangencialmente o solamente de ella. Pero mirad, la mezquita de Córdoba, como la Alhambra, que también hablaré de ella, o la Bauhaus, que seguramente hablaré mañana, son cosas de las que siempre hay que hablar porque está llena de misterios. O sea, cada época supone el esplendor de Al-Ándalus. ¡Oh! Es la obra más antigua islámica de España. Es de un grandísimo refinamiento. Porque voy a decir una cosa, los musulmanes en España, yo creo que hay bastante desconocimiento sobre ello. Yo también soy una desconocedora. Lo primero que leí de los musulmanes en España fue de Joan Vicent Vives, de mi tierra, Almería. Cuando estaba viviendo en Cataluña, en Barcelona, vivía en Vía Augusta, al final en Sant Gervasi, y bueno, estaba esperando un bebé, y después viví en la zona alta, en Sarriá. Estaba esperando un bebé, era una empresa americana que nos pagaba todo, ¿eh? No vayáis a creer que somos potentados económicos, pero bueno, eran muy generosos también. Mi marido estaba medio muerto porque le pedían objetivos, etcétera. Y yo tenía 18 años, entonces me dediqué a leer porque cuando estás embarazada estás así muy sensible y tal. Y Barcelona es el paraíso de las librerías y bueno, y de las editoriales, son las mayores editoriales de lengua hispánica. Y entonces me compré libros que siempre te puedes dejar aconsejar por tu librero, ¿no? Que suelen, no sé, ahora pasa como los archiveros, siempre han tenido fama de ser gente de una cultura excelsa. Ahora son más funcionarios, no, perdonadme, archiveros, pero antes había montones de idiomas, eran auténticos eruditos y se les podía hacer bastante caso, aunque su sueldo fuera pequeño, incluso para el sistema fueran insignificantes, eran gente de una grandísima sabiduría. Seguramente habrá cambiado. Bueno, pues los libreros de aquella época, de cuando yo era jovencita, eran gente de una increíble sabiduría, o por lo menos a mí me lo parecía. Entonces, pues le conté que era de Almería, estaba ahí con una barriga que parecía una monstrua, bueno, y le dije que me gustaría leer historia y que lo que quisiera. Y me dio un ladrillo ahí, digo yo, ¡ah! Bueno, conclusión. Era la historia económica de España, que era un libro que se leía en la mayoría de facultades de Derecho, de Económica, etcétera. España acababa de morir Franco y estaba en un proceso de transición y la mayoría de gente de mi edad pensaba que para luchar contra el sistema tenías que ser una persona culta. Yo lo sigo pensando, que queréis que os diga, si no para luchar contra el sistema, por lo menos para protegerte. Algo es algo, no es todo, pero evidentemente te protege más una fortuna. Pero bueno, el conocimiento te protege por lo menos éticamente, ¿no? Y estuve leyéndolo y descubrí Almería a través de los ojos de Joan Vicent. Esa historia económica de España, que era manual, y su tesis doctoral había sido sobre mi tierra, y entonces me descubrió una Almería musulmana con 700 funduk, que eran fondas, que hacía trampa exportando, una grandísima exportadora en el Mediterráneo entre el siglo IX y el siglo XI, que falseaba sedas, tenía muchísimas sederías y más de 500 fondas y las falsificaba como si fueran hindús. Entonces, por ejemplo, en el Charter de Troyes hay un ajuar, que el ajuar era muy importante porque las mujeres cuando iban a casarse tenían que llevar un ajuar de sedas de Oriente made in Almería. Tenemos tradición de tramposos, pero también de gente con iniciativa, ¿no? Y había el otro pilar que sostenía la economía del lugar, que era muy bollante, más bollante que podía ser una Lisboa, etcétera, era el tráfico de esclavos al Cairo, al Gran Cairo. Entonces se compraban mujeres rubitas, no me acuerdo en qué sitio, y los rabinos, lo que hacían era castraban a algún adolescente y ya teníamos el paquete completo para enviar al Cairo de un harén, un adolescente o varios adolescentes. Todo se compraba y se vendía. No os creáis que hoy no se compra y se vende exactamente igual. Otra cosa es que se haga más de tapadillo, pero bueno, así eran las cosas. Lo que pasa, la ciudad, todo esto viene a colación de Córdoba, porque Córdoba fue de un increíble esplendor. Entonces, realmente mi ciudad es fundada por un general que cuando conquistan Córdoba es una hecatombe, porque Córdoba había sido, no lo digo desde una perspectiva romántica, un centro de judíos, moros y cristianos, nunca mejor dicho, donde estaba un Maimónides, en fin, un esplendor descomunal, que
además de eso, aunque la mezquita de Córdoba está sobre la iglesia visigoda de San Vicente, realmente los musulmanes tenían que pagar un impuesto y chimpapú, un bocadillo de atún, y eso les permitió que en la península entraron de forma oportunista, porque la monarquía era realmente una dictadura, la gente estaba hartísima de ellos. Los antiguos pobladores romanos, los antiguos romanizados, nunca se juntaron, nunca vieron bien a los germanos bárbaros que venían del norte, analfabetos totalmente, y no se fusionó muchísimo las poblaciones con de hecho, yo qué sé, Torre de Cotilla, la torre de los godos. Los cuti eran los godos, eran los germanos, los brutos, ¿no? Que era la guardia pretoriana de Roma, o sea, del César. Pero lo que ocurre, o sea, los romanos tenían un poco, ellos conquistan su imperio es el Mediterráneo, francamente, ¿verdad? Temperatura templada, viñedo, etcétera, etcétera. Y los teutones, lo que pasa es que como son hoy día, eran de grandísima efectividad, pero eran muy brutos como son hoy día. Pero bueno, se tenían en cuenta, se tenían en cuenta. Y entonces, lo que pasa es que las familias romanas tenían que aportar un hijo, era como parte de la inversión, ¿no? Y a la hora de hacer conquistas, pues era como que tú tenías acciones, ¿no? En la compra, ¿no? Pero con el tiempo, a los padres, conforme fueron mejorando en el Imperio Romano, a los padres no les apetecía nada mandar a su primogénito para que muriera por ahí como un perro, ¿no? Y entonces lo que se hace es que se contrata a otra persona, que también se podía hacer en España, aquí en el servicio militar, tiempo atrás. Contrataban a una persona que la mandaban en lugar del hijo. Entonces llegó un momento en que había tantos mercenarios y todos los mercenarios eran saxons, sajones, incluso en Inglaterra. En Inglaterra, anglo-saxon, llegó un momento que eran como la peste, o sea, en Inglaterra nadie quería ir del Imperio Romano allí, un sitio que estaba siempre lloviendo, hacía un frío como un demonio, que tuvieron que hacer unas murallas, las murallas de Adriano, porque no podían resistir a los pictos, que eran los pintados, que eran muy salvajes, muy bestias, y en fin, Inglaterra me imagino que la mantenían, aparte de todo, porque a los hispanos le pasó igual con América, ¿eh? La bahía del Yukón la descubrió Cabeza de Vaca y dijo, hola y adiós, con estas temperaturas que vamos a... pasamos, nosotros somos de calorcillo, como pasó un poco en el sur de Argentina también, que estaba llena de galeses, escoceses y tal, porque allí hacían unas temperaturas de morirse. Y yo, por ejemplo, que he nacido en el desierto, pues me da, no sé, 10 grados y yo estoy en el congelador. No 10 grados bajo cero, 10 grados. Y bueno, me imagino que todo es nacer y acostumbrarse a las cosas. Bueno, todo esto viene a colación de la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, el Al-Ándalus, en un momento determinado, vamos a seguir por esa línea, por una serie de disputas que hay familiares dentro de la monarquía visigoda, pues las mismas familias, como pasarían después en el Islam, ya hablaremos, la misma familia es la que permite el acceso a los enemigos. Entonces, Abderramán, que era Omeya, porque resulta que hay una fitna, o sea, hay una guerra civil, entonces derrocan a los Omeya, los asesinan a todos menos al que viene a España, y este desembarca en Almuñécar, que se llamaba en latín era Sesi. Y bueno, y a partir de ahí se instala en Roqueta, iba a decir yo, en Córdoba, y allí va a organizar una monarquía muy, muy interesante. Y no solamente eso, sino que todos los conocimientos del antiguo fértil de Oriente lo va a traer aquí y va a importar también poetas, porque los musulmanes, la lengua semita, los judíos también son la misma lengua, aunque tenga diferentes grafías. O sea, la misma lengua no son lenguas de un tronco común con diferentes grafías. Pues van a ser una España musulmana que va a pasar por muchísimas etapas y de las cuales no se nos va a informar. Nosotros, los españoles, no estudiamos nada de la lengua musulmana. Yo lo he estudiado en la universidad, pero he estudiado de pasada, literatura musulmana, andalusí, cosas así. Y bueno, pero sí, eso es una cosa que, entre otras cosas, dentro de la filología, la aristocracia está en las lenguas semitas, es lo más difícil que hay. Me parece que son las lenguas semitas, los sinólogos, que son los chinos, y de ahí para abajo. Y eso, at the top. At the bottom, al final, está, en la base está tu propia lengua, ¿no? Pero un filólogo siempre tiene que tener, aunque sea un par de filologías, ¿no? Y porque viene esto así, Córdoba. Bueno, pues los visigodos que habían llegado a España, que llegaron sin esposa y se fusionaron, también llegaron al norte de África,
hay muchísimo, y yo diría que Senegal, porque genéticamente hay una huella muy caucásica de esa raza negra, que son gente de 2 metros, altísimos, delgadísimos y muy guapos, y de un talante muy especial. Yo soy una enamorada de Senegal. Entre lo que nosotros vemos de la raza negra hay muchísimas variedades, como pasa también con los blancos, ¿no? El tener una nariz fina es una adaptación a la humedad, etcétera. Simplemente el color, es todo anécdota, simplemente acondicionamiento al entorno, porque realmente razas puras solamente está la raza amarilla y la raza negra. El resto somos, no sé, adaptaciones al entorno. Bueno, ya seguís con Córdoba. Bueno, ¿por dónde íbamos? Sí, bueno, Abderramán I es el primero que construye la mezquita de Córdoba, pero después sus sucesores van a ir ampliándola, incorporándole, incluso los cristianos. Entonces, le montan, o sea, los musulmanes no eran de hacer eso, sí que lo hacen aquí con la iglesia de San Vicente, que no era una iglesia gigantesca, era una iglesita que compran los musulmanes y encima le erigen la mezquita, que en un principio es más pequeña, pero que sus sucesores van a ir engrandeciendo, como Alacán, Abderramán III, que es ya califa, somos el centro de la cristiandad, o sea, de la cristiandad del Islam. Y es la mezquita más grande que hay hasta, esto en el siglo VIII, hasta que en el siglo XV la mayor mezquita va a ser la mezquita azul de Estambul. O sea, esta mezquita va a ser más grande durante un montón de siglos. Esta mezquita va a tener también Medina Zahara. Es de un grandísimo refinamiento. Realmente Córdoba era muy romana, tiene una trayectoria muy romana, hasta incluso de aspectos, de tradiciones. Pero no nos engañemos porque los árabes son, según las teorías de Pirén, son un nexo de unión entre Oriente y Occidente. O sea, ellos retoman y mantienen las tradiciones grecorromanas y ensalzan, son los inventores un poco del concepto del médico, del hakim. Y, eh, y además de eso, aportan el conocimiento del creciente fértil, como he dicho antes, de toda la distribución de los recursos escasos, como son el agua, de los nabateos, que son de la zona de Jordania, que es maravilloso, y bueno, y de los Irán-Irak, etcétera, del Tigris, el Éufrates, etcétera, China, India, etcétera, del Indo. Todos esos conocimientos se lo añaden y lo renuevan. Por eso hay un mito de que los abates los conventos eran los que mantuvieron. No, fueron los musulmanes no solamente los que mantuvieron, sino los que engrandecieron. En los conventos lo que pasa es que lo que se hicieron fue iluminarlos, o sea, fue casi una labor más artística, pero realmente los que engrandecieron, o sea, los que mantuvieron y engrandecieron porque le fueron añadiendo, siguieron por la vía de los clásicos, etcétera, y no hay nada más que verlo en el concepto de la medicina. Bueno, voy a ver si sigo. Y bueno, en el caso español hubo muchísima influencia porque hay escuelas místicas que se desconocen, como por ejemplo Ibn Tufail, aquí en la zona de Almería y Granada. Está también Ibn Arabín en la zona de Murcia, y todos estos sabios tuvieron muchísima repercusión, por ejemplo en Raymond Lull, la filosofía maravillosa Raymond Lull, y también tuvieron muchísima repercusión en lo que es nuestra tradición, el siglo de oro, literatura, arte, etcétera, porque es en la huella de los conversos. O sea, Cervantes, el hijo del ciervo, era descendiente de judíos, yo creo que casi todos, pero es que si después nos vamos a los místicos como Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y todo esto, tiene, aparte de ser descendiente de judíos, que eran hijos, no eran ni siquiera nietos, era primera generación. Y en el caso de Fray Luis de León era un gran, lo metieron en la cárcel porque él era profesor de teología y conocía perfectamente los textos en hebreo, sabía hebreo perfectamente. En aquella época, digamos, dentro de la cristiandad era muy común hablar árabe y hebreo, los que estaban más cultivados, ¿no? Y en el caso de Fray Luis, pues era una persona inteligentísima, ¿no? Y lo metieron en la cárcel porque lo denunciaron a la Inquisición de que en vez de estar dando clases, digamos, de cristianismo, lo que estaba era haciendo propaganda y publicidad de la escritura hebrea, ¿no? La Biblia hebrea que llaman, ¿no? El Pentateuco. Lo que pasa es que él generaba un paralelismo entre, digamos, nuestros antecedentes, que eran los judíos, y las diferentes formas de ver la realidad. Bueno, pues en todo esto tuvo también muchísima influencia esta escuela mística de Ibn Arabín, Ibn Tufail. Entonces,
todos estos escritos de estos sabios, cuando se fueron, hay muchísimos, hicieron escuela, ¿no? Pero lo que hizo Cisneros cuando se conquistó Granada es que podéis leerlo en una novela de un iraquí que se llama El sur de Granada, es que quemó las bibliotecas, lo mismo que se hizo con la biblioteca de Alejandría, y mandó a los soldados que lo quemaran para que esta diáspora que se fueron ay, se fueron a Mali, al imperio Songhai, que se dedicaban, se fueron de soldados contratados, de ejército contratado, porque eran conocedores de la estrategia, de la pólvora, etcétera, para proteger las caravanas de sal que había en el desierto, que era de lo que el imperio Songhai se hizo riquísimo, que la zona de Mali. Entonces, en la zona de Mali hay muchísimos apellidos españoles, lo que pasa es que después de 500 años se han hecho negrillos. Pero bueno, es un orgullo. Y hay también una biblioteca que es la biblioteca de Scuti, que es una familia que no sé si era de Toledo. Salvaron esa biblioteca y la llevaron allí. Y bueno, la Junta de Andalucía pagó una cantidad de dinero por tener allí la biblioteca. Y ahora, cuando llegaron los talibanes, los bibliotecarios repartió los escritos, porque si no los talibanes lo hubieran quemado todo. Los Kuti eran los godos, esa etimología. Pero bueno, esta familia salvó esos escritos, que son escritos de Andalucía ante la avalancha de la barbarie cristiana, que realmente lo que llamamos guerra de la reconquista no existía en un principio, se hacían como racias, pero el Papa a partir del siglo XII empezó a azuzar porque le interesaba económicamente. En el caso de mi tierra, Almería, todo esto según Joan Vicent Vives, o sea, era realmente una lucha entre ganaderos y agricultores. O sea, el Islam tenía una buena redistribución de la tierra, instalaron las acequias, etcétera, que era el aprovechamiento de los medios escasos, como en el caso del agua, que tenemos buena temperatura pero poca agua en el sur de España, y tenemos muy buena agricultura y productos extra tempranos. De eso vive mi tierra, Almería, ¿no? Bueno, pues entonces lo que pasa es que los castellanos era un imperio en expansión con un concepto de sociedad distinto, que era la mesta. Y entonces, cuando conquistaban la zona, realmente en el Reino de Granada no lo conquistaron, sino que fue un concordato que hicieron, que después no cumplieron, no respetaron, ¿no? Hasta metieron a sus militares, porque las carreteras de Granada son las más altas de Europa, la Alpujarra. Entonces permitieron a Boabdil el Chico, que es ¿cómo se llaman? En Al-Aujar, que tuviera, digamos, como una especie de terreno allí, pero dijeron los reyes católicos de respetar sus creencias, sus religiones, y nada de eso se hizo. Fueron expulsados los moriscos, lo mismo que los judíos, y los judíos lo que hicieron fue irse a Galicia y Asturias, que es donde más sangre judía queda en estos momentos, más genética, y bueno, y los pobres moriscos, bueno, fue una descapitalización del país, porque los musulmanes eran muy buenos médicos y muy buenos agricultores, y destruyeron acequias y destruyeron campos de cultivo para hacer las mesas, ¿no? Las cañadas de, pues, yo qué sé, dan San Fulano y San Mengano, y entonces lo que hicieron fue desertizar la tierra y crear una calamidad horrorosa. En fin, en un imperio que había durado 800 años y que fue maravilloso, de una grandísima sofisticación, porque a un árabe le preguntaba de cuál era su orgullo, y eran los caballos y la biblioteca, ¿no? Con las volúminas, ellos tenían biblioteca, y si tú le dejabas la biblioteca, ellos mandaban a su escriba y te copiaba la biblioteca. La biblioteca, eso era, la forma de distribuir la casa era muy romana, estaba también el jardín de Alá, etcétera. Eso eran estupendos ingenieros, junto con los romanos fueron desde la antigüedad los mejores ingenieros y muy buenos arquitectos, distribuidores de espacios, etcétera. Bueno, vamos a la Biblia, a la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, porque si no os voy a contar el isla entero, la mezquita de Córdoba supone el esplendor de Al-Ándalus. Al-Ándalus es una palabra de una etimología germana, en contra de lo que pueda. Lo que pasa es que se islamizó, como tantas cosas. Por ejemplo, Mojácar se islamizó, era monte sagrado, ¿no? Entonces a los árabes y nosotros, pues, a su vez castellanizamos la islamización del latín. O sea, cada vez que hay un predominio de algo se barre culturalmente. Bueno, la mezquita, como he dicho antes, erigida por Abderramán I a finales del siglo VIII, y experimenta sucesivas ampliaciones. Mirad si experimenta sucesivas ampliaciones, que puedo deciros que después de la conquista, que me parece que es en el siglo XIII, realmente
es un desastre para el Islam que pasa por muchísimas etapas. Entonces, a rebufo de esa conquista, emigra la gente y se forma como si dijéramos el reino de Granada. El reino de Granada, los nazaríes, que eran los Nasri es pelirrojo, eran bermejos, no eran de sangre real, eran generales. Y yo qué sé, por ejemplo, el que construye mi ciudad, el que erige mi ciudad, aunque mi ciudad era un antiguo asentamiento romano, fenicio y tal, era un Portum Magnus, un lugar donde se cambalacheaba de los romanos, como había tantísimos, ¿no? Que son colonias económicas, etcétera, que eran a montones. Pero realmente el que funda la ciudad es hace 1000 y pico años, relativamente reciente, y es Al-Jairam. Jairo, que diríamos hoy, ¿no? Al-Jairam es un turco, es un eunuco que llega a ser general, porque era muy inteligente y tal, y como conquista en Córdoba, toda esta gente emigra, y emigra para abajo, ¿no? A territorio, porque Córdoba me parece que fue conquistada, después fue perdida, después fue reconquistada, en fin, conclusión. Córdoba también, Almanzor había ido a Santiago de Compostela, la había conquistado, se había traído las campanas, la había fundido, pero bueno, cuando llegaron los cristianos, la mezquita maravillosa la desvalijaron, le arrancaron las piezas de oro, en fin, la vaciaron entera. O sea, la Iglesia Católica, para mantenerse en el poder toda la vida, el poder intemporal daba permiso al poder temporal, que era el poder político, para que cometieran barbaridades, y entonces, por la gracia de Dios, podían cometer barbaridades, desvalijar, robar, etcétera, porque había una lucha de intereses, como he dicho antes, que era una potencia ganadera en expansión, que era un modelo de sociedad, frente a otra potencia que era agrícola, que era un modelo de sociedad distinta, como pasa también en el siglo XIX en la sociedad norteamericana, que cuando ellos en un inicio hacen la constitución de las 13 primeras estados que están, digamos, de los Apalaches a la derecha, que eran un poquito, después tienen todo el país, les pasa un poquito como con la constitución, la Carta Magna española, y es que quieren contentar a todo el mundo, ¿no? Y entonces pues llega un momento en que eso entra en contradicción, porque las palabras pueden ser muy ambiguas, ¿no? Entonces llega un momento que en el siglo XIX el país se ha hecho grande, les queda el oeste, etcétera, el hándicap del oeste y tal. Entonces nada tiene que ver con las 13 primeras estados y la constitución. Entonces tienen que elegir entre un modelo de sociedad agrícola más refinado, más afrancesado, de las plantaciones con los esclavos, que eran muchísimo más refinados, o un norte que era más individualista, con un capital financiero que eran más buitres y que además los militarizan durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que siempre ponen a los del sur que eran un poquito tontos, pero no, los del sur eran muchísimo más cultos, más refinados y lo siguen siendo. La cultura y la música, Faulkner y la música y toda la tradición, pero bueno, así son las cosas. Entonces, hay una guerra civil porque se tienen que disputar dos modelos de sociedad. O sea, este país está convirtiéndose en una potencia, tenemos que elegir este modelo o ese modelo. Las dos juntas son antagonistas. Bueno, pues eso pasó aquí en España. Hay unas potencias en expansión, que es una potencia ganadera, que es la castellana. Entonces, esa potencia va a ser cañadas reales, para que tengan muchos borregos merinos que después lo malvenden a Holanda y Holanda nos malpaga y encima les compramos los brocados carísimos. Pero bueno, así estaban las cosas y para qué discutir. Y entonces, pues nada, allá que se expandieron y con el concepto de Estado de los Reyes Católicos que querían homogeneizar. Y para eso lo que hacen es expulsar judíos, moros y cristianos porque haya una sola religión. Pero tanto, o sea, utilizan la religión como lo utilizó Justiniano en su momento para homogeneizar, porque el que haya diferentes grupos supone diferentes conceptos de sociedad y eso hace que estén continuamente las etnias chocando. Eso se ha visto también en Beirut y en tantísimos sitios, ¿no? Que eso acaba provocando guerras civiles, choques entre grupos y tal, porque hay modelos diferentes de sociedad. Un solo país se tiene que mover bajo un mismo impulso. Hoy día se está intentando luchar contra eso porque nuestras sociedades, como no hay natalidad, nuestras sociedades son cada vez más plurales, o sea, cada vez hay más diversidad, no hay niños, entonces hay que importar mano de obra, la gente rechaza esa mano de obra de extranjeros, pero el sistema económico de economía de mercado, si no le dan brazos jóvenes, no puede funcionar. Entonces no se pueden pagar pensiones, no se puede pagar montones de prestaciones, carretera, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Entonces es como una contradicción, ¿no? La gente cada vez es más racista, pero a la vez quiere tener más ventajas. Bueno, ¿y cómo se come eso? Si no tienes trabajadores no puedes conseguir otra serie de cosas. Pero bueno, ahí estamos con esa esquizofrenia. Voy a hablar de la mezquita que no paro de hacer digresiones.
la mezquita solamente deciros que es gótica, barroca, yo qué sé, todo lo que tiene. Le pusieron una iglesia encima, una catedral encima. Y entonces fueron transformándola, pero así todo no pudieron camellar porque era preciosa. Pero a su vez la primera mezquita de Ramán I es construida solamente en 2 años. Y eso se debe, que aparte de que eran buenísimos, tenía un desnivel y tuvieron que rellenarlo. Aparte de que hay un buenísimo arquitecto e ingeniero, lo que hicieron fue aprovechar columnas y capiteles romanos, pero esa doble arcada que hay, tan característica de la mezquita de Córdoba, que siempre nos han dicho que si era visigoda, que no sé qué, mirad, los árabes eran muy pragmáticos también, y como os he dicho, lo que hacen es utilizar soluciones que los romanos, ellos tienen muchísima sabiduría, y son muy buenos arquitectos e ingenieros, pero por las infraestructuras como las mantuvieron las vías romanas, etcétera. Pero a la hora de tomar soluciones, pues y fueron prácticos, cogieron las columnas que había, pero las columnas que había eran pequeñitas y una mezquita tiene un techo más alto. Y entonces, ¿cómo lo suplieron? Con diferentes arcos. Y esa es la historia, esa es la razón de ser. Pero después, digamos, le fueron haciendo añadidos y fue maravilloso. Pero después es que vinieron, por ejemplo, los Trastamaras en 1300 y entonces, como era tan hermosa, porque la mezquita de Córdoba realmente, aunque le han puesto una catedral encima, ha fascinado a todos los que han venido detrás. Y entonces, pues los Trastamaras, Enrique II tenía a su padre ahí enterrado y también quiso ser allí enterrado. Entonces lo que hace es engrandecer las capillas, porque lo que hacían los gobernantes en aquella época hacían lo que les daba la gana, pero eso sí, contribuían a reforma de la iglesia, las catedrales, porque era como ganar un trozo de cielo, era como esa doble moral que nos han achacado tanto a los católicos, que somos buenos artistas, pero que resulta que hacemos lo que nos da la gana, pero siempre como en el último momento nos arrepentimos, pues siempre Dios nos tiene a su lado, ¿no? Entonces lo que hacían, esa doble moral, era hago lo que me da la gana, maltrato, mato, arrebato, yo qué sé, hago genocidios, pero después construyo media catedral o renuevo, etcétera, o me entierran al lado de, yo qué sé, del santuario de no sé quién. Y así funcionaban las cosas. Y os voy a decir una cosa, así siguen funcionando. Ahora los malvados lo que hacen es hacer fundaciones para pagar menos impuestos y colgarse medallas, lavarse la cara o comprar obras de arte. ¿Para qué voy a decir? Bueno, sigo con la mezquita. Y bueno, que tuvieron muchísimas modificaciones, pero incluso tuvieron modificaciones en la época del califato. Porque tener en cuenta que cuando se entra una mezquita, además, estos son muy curiosos, nuestros compañeros, mis compadres andaluces, musulmanes, y es porque la mezquita tenía que estar orientada a la Meca. Ellos no, la orientaron al sur. Y los astrónomos le llamaron la atención porque o sea, se sabe perfectamente, diciendo que no estaba orientada correctamente. Y Córdoba lo que pasa es que al ser interior tiene temperaturas extremas, tiene un calor que no puedo respirar en verano como le pasa a Murcia y en invierno te pelas de frío. O sea, pero porque al no tener el mar actúa como un termostato y ellos son de temperatura extrema. Entonces me imagino que la orientación al sur lo que le daba era temperaturas más benignas en verano y más benignas en invierno. No fueron tontos aquí los amigos. Pero bueno, así todo, pues mirar, hubo terremotos en 1500 y pico, yo qué sé, les pasó de todo. Y entonces tuvo que ser reconstruida. Ya sabéis que los minaretes, los cristianos lo que hacían cuando conquistaban una ciudad, por ejemplo, mi ciudad creo que había seis mezquitas y después fueron 6 iglesias. Y después la desamortización, pues eran 6 huertos, pues hay una plaza Santo Domingo, una plaza no sé qué. Ya sabéis, las plazas, todas estas plazoletas son desamortizaciones de las huertas, las desamortizaciones de Mendizábal. Bueno, continuamos con la mezquita y mi catarro. Eh, eh, Realmente esta llega a ser la mezquita más grande iba a decir la cristiandad de los musulmanes, y llega a ser el punto cero de los musulmanes. Realmente también era una lucha de los omeyas contra los abasíes, que eran los que en la fitna los habían desposeído del poder. De hecho, el que tenemos en el pañal es el único superviviente. Pero voy a decir una cosa, Abderramán III, por ejemplo, los sirios son muy rubios, con los ojos muy claros. Abderramán III era hijo de una vascona y era rubio con los ojos verdes. O sea, que nadie, porque es que todo el mundo asocia musulmanes, morenos. O sea, no podéis imaginar la de musulmanes rubios, rubísimos. Los Nasri de Granada eran todos pelirrojos con los ojos claros. O sea, que eso es un tópico también. Porque, mirad, aquí los cristianos toman más negros que el tizón. Eh, bueno, durante el siglo VIII el poder del califato de Omeya de Damasco
entra en declive. Hay muchísima inestabilidad y las conspiraciones lo que desemboca en la fitna, que he dicho que es la guerra civil. Es que no sé si dice fitna o fitna. Hay un pueblo aquí en mi tierra que se llama fitness, guerra civil. La etimología, tenemos muchísima etimología musulmana. El 25% del idioma castellano es musulmán. Almohada, acequia, yo qué sé, albornoz, incluso nuestro apellido, Alcántara, no sé. ¿Por qué decía yo esto? Pues sí, yo vivo, tengo una casa en el término municipal de Alicum. Lo he dicho muchas veces, mi casa está en el término de Alicum. Alicum es Alal más grande, Allah. Y después Shalom Alicum, Alicum Shalom. Y después mi casa de Benidorm estaba en Macfra. Macfra es el cuarto de estado de los musulmanes. O sea, por lo menos en el Levante y en el sur la etimología van que vuelan. Y los apellidos, yo tengo un apellido, tenemos muchos apellidos judíos, pero tengo uno, el cuarto apellido por ahí, que es Muley, que significa señor en árabe. Ay, madre mía, que nos cuento yo la mezquita. Bueno, con la caída de los omeyas y la subida al trono de los abasí, a los omeyas se les asesina en el año 750 y entonces tienen que dar a la diáspora y llegan aquí. Aprovechan la coyuntura de los visigodos, que era un reino que estaba en fase de descomposición, y los mismos familiares son los que se estaban matando vivos, son los que dan el acceso a esta gente que entra por el sur. Que en el caso de Abderramán no entró por Cádiz, sino entró por Almuñécar, que está cerca de donde yo vivo, la antigua Sesi. Bueno, 5 años después, los últimos omeyas desembarcan, los últimos, no, el último, por Almuñécar, y el príncipe Abderramán y Moavilla aprovecha la disputa para hacerse con el poder de Andaluz. Pero voy a decir una cosa, la población estaba hasta las narices de los visigodos. Era una dictadura brutal la que había y los recibieron con los brazos abiertos. Entonces, estos musulmanes no es que llegaban llegaban low cost, como pasó con Cortés en México, siempre dice España, que no sé qué, no sé cuánto, estaban hasta las narices de los brutos. Y entonces la gente de allí lo que pasa es que ayudó porque ya me diréis, iban 4 el apuntador, y aquí igual, iban 4. Lo que pasa es que eran el progreso, o sea, eran la ingeniería, eran tal, y entonces cuando llega el progreso la gente se mimetiza con el progreso, mientras que los visigodos, etcétera, eran analfabetazos. Ay, madre mía. Bueno, un año después, Abderramán I funda un emirato con capital en Córdoba y en el 773 se independiza de Bagdad. Lo que pasa es que él trae bastante místico y bastante, porque él quería tener una corte de gente culta, no tiene un pelo de tonta, y cuando se construye la mezquita tiene influencia, porque allí trabajan manos cristianas, manos judías también, manos, ¿cómo se llama?, sirios también, y se ve, digamos, las diferentes. Porque no estoy creando el mito romántico del siglo XIX. Bueno, Bagdad realmente ahora mismo era Básida, ¿no? Nosotros teníamos la Omeya. Bueno, culmina con la unificación de los territorios musulmanes de la península en el 781. Después va a pasar por muchísimas etapas, porque los reyes de aquí, pues ante determinadas amenazas, llaman a los almohades, pero llaman a unos que hacen de guardaespaldas, pero realmente los guardaespaldas acaban arremetiendo contra el poder también. En fin, esto al final se hace también un reino de tafa. Pero son muy interesantes los musulmanes porque traen el papel, que lo traían de China, traen la seda, etcétera, traen cultivos, unos cultivos maravillosos, las mandarinas, los cítricos, etcétera. O sea, aquí la llegada de los musulmanes fue de un enriquecimiento botánico increíble, y aparte, y un refinamiento, un grandísimo refinamiento a todos los niveles. Pero que después, con el descubrimiento de América, fue más maravilloso todavía, porque América supuso más botánica increíble. Bueno, en América fue la revolución de la farmacopea y la revolución de los estómagos, porque a partir de entonces comimos cosas diferentes. Bueno, ya seguís con la mezquita. En el 785, mirad si os canséis de mí cortarme, porque hoy estoy de chacha. En el 785, Abderramán manda a construir la mezquita. La mezquita, que es más modesta en aquella época, con la intención, tarda no más que 2 años, lo he dicho. Lo que hace también es reafirmar su independencia, con el que mantiene todavía un vínculo religioso, que es Bagdad, que es el centro de la religiosidad, puesto que el califa es el máximo líder espiritual del Islam, como hemos hecho los cristianos, fulanito por la gracia de Dios, no quiero decir la persona, ¿no? Lo que hacían el emperador, por la gracia de Dios, yo estoy aquí porque Dios me ha dado ese poder, ¿no? Y entonces una forma
de legitimarse ante el mundo, ¿no? Eso es lo más poder. Entonces, por eso son muy cuidadosos con las religiones los que están en el poder político, porque siempre han de tener una asociación, el poder temporal y el poder intemporal. Bueno, la mezquita de Córdoba es hoy el monumento más antiguo conservado de la península del Andaluz. Para mí, Córdoba debía de ser la capital de Andalucía, de la comunidad andaluza, porque realmente es la más refinada, es la más antigua, etcétera, porque realmente Sevilla, pues, es la capital de América, después sería Cádiz, ¿no? Pero pertenece a otra época, que es el barroco. Bueno, se desconoce cómo son y dónde están las mezquitas Andalucía anteriores. Se supone que había mezquitas anteriores, no lo sabemos. En la península, al igual que sucede con Oriente y el norte de África, los primeros musulmanes, salvo excepciones, no reutilizaban las iglesias. Mirad, tengo este artículo del National Geographic, pero es que yo he leído montones de cosas y he estudiado a los musulmanes, por eso estoy viéndolo y estoy contando y añadiendo, porque he leído montones de libros. Bueno, muchos tiempos se mantienen abiertos al culto cristiano durante centurias. Ya os digo que los musulmanes eran muy inteligentes, muy orientales para eso, y lo que hacían era simplemente cobrar un impuesto, pero tenían que ser también cuidadosos y no entrar en colisión con el poder político. Y los judíos igual. Bueno, de hecho, los musulmanes muchas veces tienen, ¿cómo se llama? Generales judíos, por lo menos en Granada, ¿eh? De hecho, Granada le llamaban Garnat al-Yahur, que era Granada de los judíos, porque había muchísimos judíos. Todo lo contrario sucede siglos después, cuando castellanos y aragoneses conquistan los territorios. Eran unos bárbaros los cristianos de Al-Ándalus y consagran las mezquitas. O sea, lo hacían el primer día después de desvalijarlas. En fin, después de ser desalojados, esto dicen del califato por los abasíes, los omeyas, que escapan a la represión de la nueva dinastía, desembarcan en Al-Ándalus. Esto lo dice un arqueólogo. Y fundan el Emirato Independiente de Córdoba. Hay un tipo de potro, un tipo de zapato. En Córdoba hay muy buenos curtidores, muy buenos peleteros. Que eso sí que es muy judío. Pellicer, que dicen los catalanes, ¿no? El apellido Pellicer. El peletero, fuster, el carpintero. Bueno, pues los peleteros, casi todos judíos, tienen un tipo de piel de potro. Me parece una crueldad, pero es una preciosidad. Se llama cordobán, ¿no? Ese zapato está hecho con piel de cordobán. Es y de hecho, hoy día los zapatos para bailar y todas las cosas están allí en Córdoba. Son los artesanos, son maravillosos, simplemente maravillosos. Bueno, la falta de noticias sobre el culto musulmán en Córdoba antes de 785 anima a algunos cronistas andalusíes del siglo X a elaborar leyendas inspiradas en los relatos orientales para establecer vínculos entre Damasco y Córdoba y sede del nuevo califato omeya, que el Andaluz. Allí surge el mito de que cristianos y musulmanes habrían compartido mesa para sus rezos visigóticos persistentes. Mira, los visigóticos realmente hasta Cluny no tenemos el tipo de, ¿cómo diría yo? De lo que conocemos hoy como misa, etcétera, todo, porque la iglesia visigoda era una iglesia muchísimo más oriental, y se ha pervivido de alguna forma en algunos sitios, ¿no? Cluny lo que hace es barrer todo eso y unificar, digamos, el tipo de protocolo a la hora de hacer un bautizo, una misa, etcétera, etcétera. Bueno, y que no tenía nada que ver con la visigoda. En la España visigoda se habla un latín vulgar, que es lo que trajeron los umbros, los que nos colonizaron a nosotros. Entonces, estos umbros entran o sea, interactúa con las lenguas que habían anteriores, íbera, fenicia, etcétera, etcétera. Entonces, el latín que se genera es totalmente diferente, ¿no? Creando pues el catalán, el gallego, el asturiano, yo qué sé, diferentes, el portugués, etcétera, ¿no? Como pasó en Francia, etcétera, que son las lenguas romances. Bueno, la iglesia, como he dicho antes, la iglesia de San Vicente la que es derruida antes de construir lo que es la mezquita. Bueno, es una tradición helénica a la que se cuenta de la iglesia de San Juan en Damasco, eh, que compartieron iglesia musulmana y cristianos, pero eso no sabemos si es verdad. La verdad es que los musulmanes, no los de hoy día, pero los de antes, los suníes, son bastante gente muy, muy educada y gente muy permisiva y no eran brutales, eran muy orientales y muy educados. Las diversas estructuras, o sea, yo pienso, por ejemplo, en la época de Cruzada, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el conquistador, pudiendo arrasar Jerusalén, no lo hizo. Ellos tenían un código de caballería que eran más estricto y más exquisito que los cristianos, que eran muchísimo más crueles, que no me acuerdo cómo se llamaba.
el famoso musulmán. Le perdonaba muchísimo la vida a los niños, a las mujeres, etcétera. Tenía un código de caballería que ellos sí lo llevaran, pero los templarios, los cruzados en su mayoría eran muy fanáticos. Bueno, las diversas estructuras de la antigüedad tardía y la época visigoda halladas por los arqueólogos en el subsuelo de la mezquita de Córdoba no se corresponden en absoluto con las de una basílica cristiana. Gran basílica, era una iglesita lo que había antes de la mezquita. El mito de la colaboración entre religión y cultura se mantiene durante el siglo XIX, en la época romántica, porque en la construcción de la mezquita de Córdoba se ven manos diferentes, pero yo también he visto en Soria, en las construcciones cristianas, manos orientales, no sé, los capiteles, etcétera. Yo creo que en realidad debían de llamar artesanos, y estos artesanos pues serían de donde fuera, ¿no? Los capiteles que he visto en Soria, estoy segura que no eran cristianos, no eran... yo he sido escultora de piedra y sé cómo funcionan las cosas, y entonces a mí no me parecían en absoluto, porque las mitologías que dejaban por ahí arriba no tenían nada que ver con la Biblia ni de lejos, vamos. Se ve a un al-Ándalus con una entidad política típica, excepcional y una cultura totalmente distinta. De alguna forma, los musulmanes en esta época lo que quieren ser herederos es de, digamos, de todos los reyes íberos, de toda la tradición romana. Entonces, de alguna forma lo que hacen es integrar espacialmente todo, reciclar, llamaríamos hoy. Y, en fin, eso es una hipótesis, pero ya sabéis que, ¿cómo se llama? En arqueología también nos movemos por hipótesis, porque lo único que ha quedado en pie pues, son restos. Bueno, hay muchísimas puertas, hay unas puertas que son preciosas, la puerta del perdón, la puerta del deán, son todas puertas muy poéticas. La puerta del deán es muy visigoda, todas tienen un tinte o barroca, o gótica, o visigoda, o sea, es de una grandísima riqueza. Pero todo esto, y con una catedral encima de una mezquita, no entra en colisión, es armónico, o sea, entras allí y emociona. Pero se le dio en el siglo XIX una visión romántica. Ya sabéis que los románticos a los españoles nos tenían mitificados, la Carmen de Bizet, etcétera, etcétera. Venían muchísimos turistas, digamos, caros a Andalucía, pero venían con escopetas por si los asaltaban por el camino, porque como éramos pobres. Bueno, esta visión romántica llega a interpretar a inicios del siglo XX algunos de los nombres y signos grabados sobre los soportes y naves de las mezquitas. Los artesanos grababan con simbologías, como después van a hacer los masones. Más que grabar con, como se hace en el Renacimiento, con un nombre y tu apellido, ¿no? Grababan a lo mejor un triángulo, un rectángulo, porque trabajaban en grupo. Eso es lo que decían los griegos, que los artistas eran un tipo de artesanos que tenían entusiasmo. O sea, que tenían, se diferenciaban del resto de artesanos porque estaban como muy contentos, muy felices. Yo creo que también muy chalados, ¿sabes? Bueno, en la mezquita hay firmas de trabajadores cristianos, mozárabes, etcétera, etcétera. En la iglesia de aquí de la Alpujarra también. O sea, el artesanado de los techos, eso está hecho por los musulmanes, vamos. Y una tradición que son iglesias de nave, son las que no se han quemado la guerra civil, las que no han quemado la guerra civil. Hay unos artesanados que al ser carretera las más altas de Europa, el frío ha mantenido sin carcoma, etcétera. No sé yo ahora con el cambio climático si no se la comerán. Lo que demuestra que la gran mezquita andalusí también es obra de operarios cristianos, como pasa con la Alhambra. Dice, la visión romántica de la Al-Ándalus llevó a imaginar que la mezquita es edificada con aportaciones cristianas y mozárabes. Yo sí que lo creo. Pero se han hecho análisis y bueno, que realmente allí, cada vez que leía un artículo de un arqueólogo, decía cosas distintas. O sea, hay arqueólogos que niegan que haya una iglesia antes de la mezquita, porque no hay ni cementerio. La iglesia visigoda, como la iglesia inglesa, solían tener la iglesia y un cementerio alrededor. No hay ni cementerio ni nada. No lo sé. De la misma manera, hoy en la actualidad se encuentra el intento de quitarle valor ¿cómo se llama? A la mezquita de Córdoba, porque dice que tiene muchísima influencia bizantina. Y sí tiene influencia bizantina en la zona de la oración, en la estética de la oración. Pero es que Bizancio fue un imperio hasta el siglo XV, prácticamente. Entonces, pues obviamente irradia, había también cristianos. Bueno, las investigaciones actuales destacan cómo el Islam contribuye a la pervivencia de la cultura y del arte de las raíces grecolatinas durante siglos. Lo he dicho, las teorías de Pirent, que son el vínculo entre Oriente y Occidente, que son los musulmanes. Porque los musulmanes realmente eran el progreso cuando Europa del medievo
estaban, yo qué sé, pensando que les venía el fin del mundo, en plena oscuridad, no tenían medicina, yo qué sé, tenían las pestes, tenían una cantidad de cosas, pero sencillamente por puro analfabetismo que tienen. Porque entra eso que dicen, no, pues la época medieval no fue tan oscura, no, fue más oscura todavía. Bueno, los cronistas de Andalucía, a rasca de su relato con los íberos, los griegos, siguiendo con la Hispania romana, ellos se consideraban herederos. Y además siempre hablan de los árabes hispanos. Los árabes, 800 años en un país son más españoles que la Lola Flores, por favor. Tontería. Los omeyas de la landa además, muchos de ellos se islamizaron, muchos hispanos, que la verdad es que no tenían intención de islamizarse, sencillamente por las ventajas fiscales, por montones de ventajas que tenían, y porque eran el progreso. Que siempre cuando hay progreso, la gente se suele mimetizar. O sea, en el Mediterráneo la gente se mimetizó con los teatros, se mimetizó con montones de cosas, porque sencillamente Roma era el progreso. Pero cuando llega el Islam, que es el progreso, los que tienen, no se hubiera podido descubrir América, son los que tienen cálculos astrales, son los que tienen los astrolabios, son los que tienen, no sé, ¿cómo se llama? Esto que hay para depurar vino, no me acuerdo cómo se llama, no sé, son los que hacen determinadas explotaciones, en fin, era el progreso al 100%, que habían utilizado el progreso de los demás y lo habían agrandado. En fin, ellos se encuentran herederos de esos grecorromanos, de esos íberos, etcétera, etcétera, y reciclan todos los materiales que puedan. Y la mezquita de Córdoba es un resultado afortunado y exitoso de todo este reciclaje. Ellos asumen también el legado monumental y cultural de todo eso. Por ello, la reutilización de columnas, por ello tardaron 2 años solamente. Hicieron muchísimas columnas visigodas en las naves de la mezquita de iglesias anteriores. No solamente hay un ahorro económico, sino también de esfuerzo, me tengo que tomar a menos que me da todo. Y hay una exaltación también de triunfo del Islam. Es un Islam muy, muy refinado en nuestro pasado peninsular por parte de la dinastía gobernante. En el siglo X, ese discurso es muy útil a los califas omeyas y se basan en parte para crear su legitimidad. De esta antigua herencia, ellos dicen, los emires omeyas se ven como los sucesores de los emperadores hispanos de Roma, de los reyes godos de Toledo. Asumen un legado cultural y monumental. Me parece muy bien. Hicieron una maravilla. Y los castellanos estaban hechos unos borricos. Las dos primeras, porque eran fanáticos como ellos solos, las dos primeras fases de la construcción de la mezquita de Córdoba se corresponden con las etapas políticas del Emirato. Conforme la ciudad también se va engrandeciendo, va creciendo, y entonces va haciendo una demanda de una mezquita muchísimo más mayor. En Córdoba había una sinagoga increíble, perfectamente admitida. Los arquitectos tenían también iglesias cristianas. Los arquitectos del primer edificio al servicio de Abderramán I ponen las bases de la estética que ha hecho famosa. Después hay otro, después de Abderramán I me parece que es Alacant, me suena Alicante en Valencia es Alacant, con K, que engrandecen todo eso. Y le dan a la mezquita una prueba de genialidad. Eran fantásticos distribuyendo espacios. Una prueba de genialidad al concebir un edificio basado en soluciones de arquitectura romana. Hicieron una simbiosis, una síntesis de lo anterior y lo presente, pero ellos crearon su propio discurso también, al servicio de una nueva fórmula espacial. Mirad, yo he estado viendo en Egipto, en Turquía, de verdad, no es por ser chauvinista, pero como los monumentos españoles, como la Alhambra, como la mezquita, como un Medina Zara, nos pegamos sin vuelta, vamos. No me corto ni tres. Estaba viendo yo las mezquitas ahora de Doha con el Mundial, digo yo, los más bonitas son nuestras mezquitas que las suyas. En fin, no sé quién en Arabia, el antiguo, se hizo una Alhambra, igual que la Alhambra, lo quedó en la gloria el tío. Una réplica exacta de la Alhambra. Yo digo, ¿será posible? En Arabia, en mitad del desierto. Digo, anda. Bueno, hay otro también que se hizo el Vaticano en África. Aquí es que se quedan en la gloria con los fusilamientos, ¿eh? El ambiente diáfano del interior se consiguió mediante la construcción de nuevas naves paralelas separadas por arquerías superpuestas, como ya lo habéis visto cuando estudiamos de pequeñitos, nos decían los arcos de herradura que eran visigodos. Mirad, los arcos de herradura empiezan y terminan porque las columnas que reciclaron eran bajitas, eran pequeñas para una mezquita. Entonces, claro, aquellos eran buenos ingenieros, el concepto, y buenos arquitectos en cuanto a distribución espacial, ingenieros en cuanto a resistencia a materiales. No podías tener una mezquita grande con unas columnas pequeñas, que es lo que hicieron, doble arcada, aprovecharon las soluciones visigodas y romanas, hicieron su mezquita, se quedaron en la gloria. Esta doble arcada
estaban en los acueductos, están también. Aquí hay un acueducto romano bien conservado cerca de mi casa que además no tiene cosa que pega, o sea, están las piedras unas sobre otras y yo alucino. Digo, vaya pedazos artistazos que eran nortes, eran artistas para hacer eso, ¿eh? Ahí está, vive coleando, 2000 y pico años. La mezquita tiene 1300, 1400, no sé, una barbaridad, 1300. Y ahí está también, ¿eh? La han reformado, le han arreglado cosas porque hubo un terremoto en 1500 y pico. Bueno, han arreglado, la han quitado, la han puesto, la han añadido y se han quedado en la gloria. El crecimiento, hoy es del arzobispado. Ha habido una grandísima polémica por eso, ¿eh? Lo hizo Aznar, una grandísima, debía ser independiente. Es monumento histórico-artístico por la UNESCO. Bueno, el crecimiento de Córdoba en el siglo VIII obliga a Terramán II a hacer una primera ampliación hacia el sur de la mezquita, siguiendo los mismos criterios estilísticos. Bueno, las construcciones adoptan el arco de la herradura y la alternancia de el ladrillo y la piedra, que según la estabilidad frágiles conjuntos. Mira, ellos actuaban muchísimo con ladrillo cocido. Y luego le ponían encima una pasta de mampostería, entonces ahí le añadían cristales, le añadían dibujos, le añadían, yo qué sé, al akbar, al más grande. Mm, añadían montones de cosas. Luego lo pica y sale el ladrillo. Eran maestros, ¿eh? Aunque esta es la primera sala de oración, porque sabían construir con poco. La primera sala de la oración tuvo que ser restaurada porque los cimientos cedieron y el empuje de la arquería inclinó la fachada de la sala hacia el patio. Lo cierto es que sigue en pie después de más de 12 siglos. Cada vez que tienen que hacer una obra para reformar algo o para poner no sé qué, descubren 40.000 cosas, ¿eh? Por su parte, la alternancia del rojo y el blanco de los arcos pasó a convertirse... Le gusta mucho el rojo, ¿eh? De hecho hay un rojo Alhambra. Pasó a convertirse en la seña de identidad de los omeyas de Al-Ándalus. Mira, la Alhambra, entre otras cosas, pagaba un tributo a los reyes cristianos, un buenísimo tributo, pero realmente había una lucha, eso que de el Islam, que puede tener muchas esposas, que... Vale. El de Doha, que tiene 4 o 3, no sé cuántas, ¿no? Pues aquí no. Aquí los hispanos, el Nasri, el Bermejo, el de Granada, el reino de Granada, Las Muslim Kingdom, el último reino musulmán, pues se enamoró de una cristiana y se enamoró de una mujer. Llevaba muchos años de matrimonio, tenía un hijo mayor, etcétera, etcétera. Y se quiso casar con ella. Y dijo la mujer, sí, espérate, guerra civil. Le abrieron la puerta a los cristianos. O sea, cuando fuera, o sea, fuera hay adversarios, dentro hay enemigos. La lucha de la familia es lo peor, porque a los visigodos les pasó. Permitieron que entrara el Islam. Pero a los musulmanes les pasó y permitieron que entraran los cristianos. Y para Andalucía fue la mayor ruina del mundo. Porque resulta que cuando estaban los musulmanes había un buen reparto de la renta. Había una economía bastante sostenible y todo basado en agricultura, etcétera, etcétera. En el momento que echaron a los judíos, descapitalización. Eran abogados, eran plateros, eran médicos. En el momento que echaron a los musulmanes, descapitalización. Convirtieron toda esa agricultura maravillosa en ruinosa cañada. Y Andalucía, como estaba revuelta, estuvo ¿cómo se llama? La sublevación de la Alpujarra. Entonces se rebelaron. Entonces el rey no tenía capacidad para mantener todo un espacio tan grande a salvo, ¿no? Que es lo que hizo, lo repartió entre órdenes militares. Esas órdenes militares llegan hasta hoy día. Los Fernández de Córdoba, la duquesa de Alba, etcétera, etcétera. Eran los dueños. Nosotros en Almería tenemos los Fadriques. La duquesa Álvarez de Toledo, que la descendiente de los Fadriques, eran dueños de todo. Así, eran como, bueno, nosotros le pagamos al rey tanto dinero por ser los dueños de todo. O sea, imaginaros qué barbarie. Entonces dice, bueno, es que los andaluces son pobres. Es que tú nacías mozo de caballería y mozo de caballería te morías. Porque habían nacido en una zona que eras... cuando todo el mundo se había quitado el medievo, en el siglo XVI, nosotros entramos en un señorío tardío. Entonces España pasó a tener 4 propietarios y el resto pobres. Y cada vez que alguien intentaba hacer una reforma agraria, a ver quién le ponía el cascabel al gato al rico de turno. Y ahí nos quedamos. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que los andaluces, bueno, pues si en Andalucía lo que hicieron, el rey nos vendió, repartió toda la tierra en 4 manos, en 5 manos. Los señores, los Medina Sidonia, los Fernández de Córdoba, además parientes entre ellos. Con lo cual, no podías tener, si querías tener iniciativas, tenías que irte a América.
o al norte de África, pero en tu tierra la iglesia estaba totalmente aliada con todo este tema y no tenías posibilidad de nada. Entonces yo me encantaría que la gente, por favor, supiera un poquito de historia para saber hasta qué punto, o sea, el sur no es que hemos estado condenados a que no haya iniciativa, ya se han encargado muy mucho de que cada vez que alguien tuviera una iniciativa, cortársela y tenían que emigrar. En fin, yo estaba hablando de la mezquita. Bueno, mirad, me he pasado el tiempo. Tengo un blog maravilloso. Espero que os haya gustado y hasta mañana.